Soñar no solamente transforma el futuro, sino que también transforma el presente. Tú empiezas a ver desde hoy las cosas muy diferentes que cuando vienes enfrascado por un pasado. Martin Luther King dijo: yo tengo un sueño y logró cambiar una nación. ¿Qué beneficios tangibles puedo recibir el día de hoy si yo sueño? El hecho de que sueñes, el hecho de que te pares es un gran regalo. Empiezas a sanar heridas, empiezas a enfrentarte a lo que le tienes tanto miedo, pero que a la larga, si no lo haces, cuando llegues a los 50 X edad, te vas a tener que parar, y a veces la vida hace que te paras. A mí me hizo que me parara un accidente. Nuestra invitada el día de hoy nuevamente es Lourdes Enríquez. Lourdes es empresaria, es inversionista, es conferencista internacional, además de que es autora bestseller del libro Las 5 Fuerzas para Emprender. Lourdes, bienvenida una vez más. Cuando tú te duermes en la noche y puedes dormirte con un sueño, amaneces con una esperanza diferente. Si hay tanto beneficio, si hay tantas cualidades que tiene el soñar, ¿por qué no todo el mundo sueña? Maslow dice que hay diferentes necesidades. Están todas las que son las necesidades físicas: respirar, alimentación. La segunda, él habla de una necesidad de seguridad. La mayoría, Pablo, estamos aquí. No hemos logrado conseguir esta parte de seguridad. Si estamos pasando el tiempo tratando de sobrevivir, no nos va a dar tiempo para crear la vida que soñamos. Tú no vas a tener lo que quieres, tú vas a tener en lo que enfocas. Por lo tanto, ¿en qué estás enfocando? ¿En los problemas o estás enfocando en las soluciones? ¿Basta con soñar una sola vez? ¿O cómo hago que este soñar se convierta en una práctica constante? No es que un día sueñes y se acabó. Es algo que tienes que estar alimentando constantemente. No podemos llegar a un lugar diferente siendo el mismo que estoy siendo. Lourdes, el día de hoy, como siempre, temas muy interesantes. El día de hoy vamos a hablar del primer paso, que es importante, casi para mí, para cumplir cualquier meta. Ya sea que quieras bajar de peso, construir un negocio, hay un primer paso que siempre tiene que estar, y para nosotros lo hemos platicado, es el sueño. Y la primera pregunta se me hace muy interesante, y es: ¿qué tanto, Lourdes, soñar en sí sea incluso más importante que cumplir el sueño? Mira, qué interesante tu pregunta. La verdad es que eso nunca me lo habían preguntado. Pero creo que valdría la pena contestar esta pregunta, porque definitivamente sí. Es mucho más importante soñar, y te voy a decir por qué. Porque hay sueños que se logran a corto plazo. Uh-huh. Hay otros que se van a lograr a largo plazo. Hay otros que quizá no se logran porque a lo mejor no están en tus manos. Pero el proceso que tú vas a hacer es lo que te va a hacer una diferencia enorme. De hecho, el otro día me preguntaron justamente, me dijo: Lourdes, ¿qué cambiarías si volvieras a empezar? Y le dije: cambiaría una cosa, tendría más confianza en los procesos. Y eso solamente se puede de una forma: que estés conectada completamente al sueño constantemente y fortaleciéndolo. Totalmente. Porque lo que me pasaba, por falta de experiencia, yo sabía que era el sueño, pero a veces me perdía de él. Y entonces, cuando yo tenía un obstáculo, me llenaba de miedo. Y entonces, por supuesto, que el proceso lo hacía más difícil, porque el miedo es algo que no te la hace pasar bien. Y cuando me acordaba, me volvía a conectar al sueño, y entonces volvían a cambiar las cosas. Pero si hoy, hace 20 años, me daría un consejo, me diría: conéctate todo el tiempo al sueño, porque vas a poder ver las oportunidades mucho más rápido. Uh-huh. Las soluciones las encuentras mucho más rápido que cuando estás en medio del miedo. ¿Me entiendes? Ahí no ves soluciones. Entonces, conectada constantemente, ves las soluciones mucho más rápido, sales mucho más rápido de las situaciones, porque a veces queremos salir de los problemas del mismo lugar desde donde creaste a lo mejor el problema, que fue desde el miedo. ¿Me entiendes? Entonces, la única forma a veces de salir de las cosas es cambiar un estado de emoción, y eso lo logras con el sueño. Entonces, cuando tú estás constantemente conectada al sueño, tus estados emocionales son diferentes, la claridad que tienes son diferentes, las oportunidades que logras ver son diferentes. Por lo tanto, el resultado de tu vida al final es diferente, porque tú estás viendo otras oportunidades que no puedes ver
cuando te conectas a otro estado como el miedo, como cualquier otro estado que no te ayude a veces a caminar. Entonces, definitivamente sí, es muy importante que estés conectada constantemente en ese proceso. Y qué bonito concepto para iniciar el entender que hay sueños que se cumplen y sueños que no. Pero una vida soñando es más bonita que una vida sin soñar. Y a pesar de que no se cumpla, el vivir en ese estado emocional siempre va a ser mucho más bonito. Y eso me lleva a una segunda pregunta. ¿Será entonces, Lourdes, que soñar no solamente transforma el futuro, sino que también transforma el presente? Definitivamente que también transforma el presente. Porque tú empiezas a ver desde hoy las cosas muy diferentes que cuando vienes enfrascado por un pasado. Un pasado a veces te lastima, en un pasado traes heridas, en un pasado traes experiencias difíciles y cuando tú no logras ver más allá, no estás conectado al sueño, nunca tienes futuro, siempre tienes pasado. Uf. Porque vas a ver en un estado del tiempo más adelante, vas a ver tus patrones que tú tienes o tus heridas. Los sigues viendo constantemente, por lo tanto, estás dando vueltas en el mismo lugar. Entonces, cuando tú no te conectas a un futuro, normalmente estás dando vueltas simplemente en el mismo lugar. Cuando tú te conectas a ese estado donde logras ver imágenes y logras ver una vida que te gustaría, logras salirte de estos patrones y entonces sí, empiezas a construir un futuro. Porque además no puedes construir algo que no conoces. Claro. Y cuando lo único conocido son tus experiencias, que a veces no son las mejores, porque venimos de muchas historias que ya hablaremos, entonces no logras ver algo diferente en un futuro. Por ejemplo, se dice que los indígenas en América no vieron nunca los barcos que venían de los españoles, porque no los conocían. ¿Me entiendes? Entonces solamente puedes lograr algo que tú conoces. Cuando tú contactas con el sueño, en ese momento ya se te hace conocido. Por lo tanto, puedes ver hacia dónde vas y te da una dirección diferente. Y por supuesto que si tú tienes una esperanza diferente en tu vida, el hoy no se te hace difícil. Mira, no es lo mismo pagar unas deudas cuando no tienes esperanza y no tienes sueño y estás sufriendo el pasado, porque en realidad estás pagando un pasado, que pagar las mismas deudas sabiendo que a futuro tú también puedes transformar tu vida y vivir completamente diferente. El proceso de cómo lo vas viviendo cada día es completamente diferente cuando tú tienes un sueño y tienes una esperanza que cuando tú no la tienes y traes cargando una piedra enorme y que cada día se vuelve un día igual al otro. Y entonces la vida se vuelve muy aburrida. Cuando tú te duermes en la noche y puedes dormirte con un sueño, amaneces con una esperanza diferente. Y ¿sabes qué? Amaneces menos cansado porque desde que abres los ojos tú sabes a dónde vas. Y cuando tú te duermes, tú te puedes dormir mucho más tranquilos. Dicen que la diferencia entre un niño y un adulto es que los niños se duermen con historias felices y los adultos con historias de terror. ¿Por qué? Porque le tenemos más miedo a la luz que a la oscuridad. Y entonces a veces hacemos dramas y nos enamoramos de ellos, dice Eckhart Tolle. Y estamos ahí conectados y no nos quitamos de ahí, ¿me entiendes? No nos quitamos de ahí. Y cuando tú empiezas a soñar, empiezas también a quitarte de donde no te gusta. No, y es duro, ¿no? Que exista el sueño, pero también exista la pesadilla. Y lo que dices, las dos te mueven. La diferencia es que en una tú empujas con la pesadilla, pero el sueño te jala. Lourdes, te voy a hacer una pregunta que he hecho mucho. ¿Y por qué he hecho mucho? Repito, porque creemos que el sueño es el primer paso para lograr la mayoría de las cosas. Pero quiero saber, desde tu perspectiva, para ti, ¿qué es soñar? Mira, para mí es lograr conectar con el corazón y lograr conectar con imágenes en un futuro en donde a ti te gustaría llegar, saliéndote de tu realidad, ¿me entiendes? Y desde ahí vamos a empezar a usar la otra parte del cerebro, porque nos han enseñado a soñar, a vivir en un pensamiento lineal, donde solamente existe 1 más 1 más 1 igual a 3, pero no existe 2 más 1 igual a 3, ¿me entiendes? Entonces, cambiar de este pensamiento lineal con el que hemos estado viviendo, con el que si tengo el dinero y me alcanza lo puedo comprar, y si no, ni siquiera lo sueño y ni siquiera lo veo, porque mi realidad es esta y me tengo que ajustar a mi realidad para el resto de mi vida. En cambio, cuando tú logras despertar esta parte creativa y sobre todo vas a contactar con lo más importante, con conectar contigo.
Y el hecho de que tú puedas conectar contigo y el hecho de que puedas conectar con este lado creativo, ya nada más con eso vas a transformar tu vida por de dónde venimos, ¿me entiendes? Porque no es algo que nos han enseñado ni que nos han respetado cuando nosotros nacimos. Nos han condicionado a muchas cosas y hemos perdido esta oportunidad de desarrollar el lado creativo que te ayuda justamente a desarrollar estas imágenes y a conectar también con el corazón para poder desde ahí despertar este sueño que para mí es una forma de vida. Para mí estar conectada con el corazón no es más nada que sentirme viva. Y Claro. he estado en el otro lado donde vivía yo en el miedo y me di cuenta que vivir en el miedo y estar muerta era lo mismo. Hasta que logré conectar con este estado de estar vivo como la vida misma, ¿me entiendes? Y solamente puedes disfrutar la vida conectando. Y durante mucho tiempo, mientras viví en la parte mental, no me hacía sentido nada. Yo decía, ¿cuál es el sentido de la vida? Si veo dolor, veo esto, y no me hacía sentido. En el momento que empecé a contactar con el sueño, me di cuenta que el sentido de la vida era estar vivo. Y es conectar con el lado creativo, es conectar con el corazón y descubrir nuevos caminos. Y esa es la gran aventura de la vida. Poder tener el control de tu vida desde lo que tú puedes manejar internamente. Y la mayoría de las personas quieren controlar todo lo externo para que les dé una seguridad porque viven con miedo. Cuando tú estás conectado te das cuenta que lo único que puedes conectar y controlar es tu lado interno. Y desde ahí empieza la verdadera fuerza. Muy bueno lo que estamos hablando. Pero me surge una pregunta, si hay tanto beneficio, si hay tantas cualidades que tiene el soñar, ¿por qué no todo el mundo sueña? Mira, Pablo, tiene mucho que ver con una parte cultural, con una parte de dónde venimos, sobre todo. Venimos de que la mayoría de las personas, muchas personas, vienen, por ejemplo, de la esclavitud. ¿Ok? De la esclavitud, después la gente, hay un proceso en donde empiezan a tener su libertad y empiezan a trabajar las tierras ya con un sueldo. Después viene la revolución industrial y empiezan a generar muchas empresas, ¿no? Y estas empresas necesitaban personas que trabajaran ahí y entonces se crean las universidades. Y las universidades se crean para que aprendan habilidades para manejar las empresas. Hoy en día hay gente que dice, no, pero no se da nutrición, no fueron hechas para esto. Claro. Las universidades cumplen un objetivo que es desarrollar profesionistas. La otra educación es en la casa. Nosotros la aprendemos de la casa. Todo el tema de alimentación, todo el tema de emociones, todo el tema de creencias, las aprendemos en la casa. Entonces, a los padres vivir estas situaciones de carencias, aquí entramos en un tema de supervivencia. Entonces, aquí adoptamos un tema de supervivencia, una mentalidad de supervivencia, que es que las personas están únicamente en un primer nivel de necesidades en el que apenas están enfocados a sobrevivir y por lo tanto no logran ver mucho más allá. Entonces, en las familias, en los hogares, se ven falsas creencias acerca del dinero, de la vida, de todo, porque en realidad tienen una parte muy pequeña de visión de la vida. No tienen todo lo que es la visión de la vida completa. Hay mucha ignorancia emocional, mucha ignorancia de educación, mucha ignorancia mental y sobre todo en las escuelas tienen un pensamiento lineal, donde únicamente nos dan un resultado por aprendernos de memoria. Pero en ninguno de los dos lugares hemos aprendido a conectar y hemos aprendido a conectar con una verdadera inteligencia. Entonces, Maslow dice que hay diferentes necesidades, ¿no? Dice, está la pirámide de Maslow, en lo cual me da a mí mucho sentido. Y en esta primera están todas las que son las necesidades físicas, ¿ok? Respirar, alimentación, toda esta. La segunda, él habla de una necesidad de seguridad, ¿ok? La tercera habla de relaciones. En la cuarta, en la confianza, autoestima, etcétera. Y en la última de autorrealización. Ok. Autorrealización. La mayoría, Pablo, estamos aquí. No hemos logrado conseguir esta parte de seguridad. Entonces, las personas todavía no han logrado darse cuenta que hay necesidades mucho más allá. Las personas, fíjate, piensan que si tienen el dinero, van a tener todo. Van a ser queridos. Sobre todo piensan que van a ser queridos.
Entonces, estamos todavía, por educación en los dos lugares, estamos todavía atorados, una gran generación en esta parte. La gente que ya logró la parte de seguridad, entonces se entiende que hay una parte más importante, que es el amor y relaciones. ¿Me entiendes? Y entonces está conectada ahí. Por lo tanto, hay un desfase, aunque tú aparentemente creas que las relaciones, pensamos y estamos conectados a un nivel de conciencia igual, no es así. ¿Ok? Porque las personas que ya lograron esta parte como emprendedores y empresarios ya están en otro nivel y buscando otras cosas. La persona que todavía no lo ha logrado está en esta parte enfocado en sobrevivir. Uh-huh. Tengo un amigo argentino que él decía que los emprendedores y los empresarios ya habían logrado conquistar y entender una parte de este mundo que era la parte económica. Y cuando tú logras conquistar la parte económica, muchas se solucionan y puedes desarrollar muchas, porque entonces ya tu enfoque no está solamente en conseguir peso a peso cada mes. Entonces tienes un tiempo para disfrutar, tienes un tiempo para pensar, que es muy importante, tienes un tiempo para educarte. De hecho, mi sueño, fíjate, uno de mis grandes sueños cuando yo comencé era tener tiempo para estudiar. Claro. Y yo dije, ¿pero en dónde me van a pagar para que yo pueda estudiar? Porque empecé a descubrir una vida que yo no había aprendido en la escuela. Y repito, no tenía la obligación. En la escuela te enseñan temas, ¿no? Pero cuando yo descubrí esta educación, me fascinó y entonces empecé a estudiar por gusto, porque vi que me descubría un potencial enorme de emociones que yo no conocía, una forma de pensar diferente que también era absoluto. Antes para mí ni siquiera tenía yo esperanza, ¿no? Le pedí a Dios, le pedí a la vida que me fuera mejor, porque cuando estás en un pensamiento de carencia, en este pensamiento que le voy a llamar supervivencia, crees que existe buena suerte y mala suerte. Y no sabes que existen otras oportunidades para ti para salir adelante. A veces ni siquiera crees que las haya, ¿me entiendes? Vives en un constante miedo. El miedo es un elemento muy importante de este pensamiento, por lo tanto, no contactan con el sueño. Y te voy a decir una cosa, mientras ha evolucionado la inteligencia artificial, hemos evolucionado en tecnología, no hemos evolucionado a nivel mental. Uh-huh. Hay muy pocas personas que se ocupan de seguir estudiando, porque además esa es otra característica del pensamiento de supervivencia. No se educan, ¿me entiendes? Están seguros de que la vida es como ellos piensan y entonces no se ocupan de seguir estudiando y no saben el valor que tiene la educación. Entonces, imagínate que nuestro cuerpo es un vehículo en esta vida. ¿Qué coche te gusta? Un superdeportivo. Un superdeportivo, ¿me entiendes? Y entonces a veces yo me encuentro a la gente empujando este superdeportivo en la calle y le digo, ¿por qué estás empujando este coche deportivo? Y me dicen, es que no tengo para la gasolina. Y la gasolina es la educación. A veces no somos capaces de invertir en educación, que es la gasolina de este vehículo, porque te abre la mente, porque te abre el corazón y es tu vehículo más importante. En realidad, no es un vehículo de X en el que tú vas a lograr las cosas. Tu vehículo más importante es que tú vas a conectar con cosas con industrias, con todo, para hacer dinero, es verdad, pero tu vehículo más importante eres tú. Por lo tanto, la inversión más importante es en ti. Esto te va a ayudar a abrirte todo un mundo y entonces te va a ayudar a que tú puedas llegar a otros lugares. Y este lugar donde yo vengo de ahí, de este pensamiento de supervivencia, y te digo, los elementos más importantes es que están desconectados completamente, tienen un pensamiento lineal y solamente están ocupando una parte del cerebro, viven con mucho miedo, por lo tanto, sus relaciones son malas y lo más difícil de todo esto es que llegan a un lugar donde no querían llegar. Tú vas a ver que son personas que trabajan y no logran tener lo que quieren porque al vivir en el miedo lo que haces es ahuyentar lo que tú quieres, porque la vida no ve qué tanto trabajas, sino qué tanto confianza tienes en ti y qué tanta fe tienes de que las cosas van a venir. Y ellos no logran ver eso y creen que es cuestión solamente de trabajo. Entonces, el hecho de que tú logres ver que estás aquí y que tú entiendas y sobre todo que te canses de estar aquí. Porque llegas a un momento que no estás encontrando los resultados, ¿me entiendes? Porque no buscas una educación
porque no están conectados. Por lo tanto, el resultado está a nivel de relación, no vas a encontrar las personas indicadas, porque además el miedo, ¿con qué te conecta? Con los problemas, los obstáculos. Con los problemas, y te conecta con la adrenalina. Claro. ¿Ok? Entonces, generan una adicción a la adrenalina porque se sienten vivos, porque como no sienten, el hecho de que estén sintiendo adrenalina ya los hace sentir algo. Por lo tanto, constantemente buscan adrenalina. ¿Y dónde la van a buscar? En relaciones equivocadas. ¿Y por qué en relaciones equivocadas? Porque es lo que conocen, ¿me entiendes? No puedes atraer personas desde un nivel que no es sano, porque ni siquiera estás contactando contigo. Por lo tanto, sales una y otra vez lastimado, porque no estás conectando con las relaciones adecuadas. No tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Te estás endeudando, porque eso te hace sentir adrenalina. Vivir todos los días con la adrenalina y estar corriendo para tener que pagar algo que debes y no ves nunca la luz. A nivel físico, pues también te lastima porque estás viviendo constantemente con un cortisol. Ahora, esta sensación de adrenalina, ¿qué va a buscar? Una salida. ¿Y esta salida cuál va a ser? ¿Qué buscan? La dopamina, porque es una de las hormonas de la felicidad. Pero la dopamina, desde su lado sano, van a buscar gratificación a corto plazo. Pero esta se termina porque, como dices, a corto plazo, entonces la estás buscando constantemente. Y lo único que buscas que encuentras es ansiedad. ¿Me entiendes? En su lado tóxico van a buscar un alcohol, por ejemplo, porque es lo que va a buscar que los relajen. Pero ni una ni otra es la salida. Uf. Hay otras salidas que ya te las diré más adelante. Pero bueno, en sí es por eso que no han encontrado la salida. Hay otros que buscamos realmente porque estábamos cansados de vivir aquí, estábamos pidiendo una salida y porque además no todo mundo en este lugar, en estos dos lugares, están en el mismo nivel de conciencia. Hay personas que están en un nivel de conciencia muy básico y hay otros que se van cansando y que sí están buscando una salida. Y ellos son los que encuentran esta salida, porque el que busca encuentra. Oye, ahorita que hablabas tanto del pensamiento de supervivencia, me acordé de una frase que les quiero compartir, y es que si estamos pasando el tiempo tratando de sobrevivir, no nos va a dar tiempo para crear la vida que soñamos. Si nos la pasamos todo el tiempo reaccionando a las circunstancias de la vida, se me va el tiempo ahí y no me va a quedar espacio para crear realmente y construir yo la vida que sueño. Oye, y estamos hablando de temas muy interesantes, qué padre. Pero aterricemos un poquito, ¿no? ¿Qué beneficios tangibles puedo recibir el día de hoy si yo sueño? Mira, también es muy buena pregunta, Pablo, porque la gente piensa que soñar y lo tratan como el soñar como algo que, pues sí, y entonces todo el mundo dice sí, soñar, pero yo no veo que la gente realmente se mete a contactar y a desarrollar esta parte, ¿no? Pero cuando tú te atreves, ya es de valientes porque empiezas a contactar contigo. Una de las partes más importantes, por ejemplo, en el sistema nervioso, normalmente estamos trabajando solamente, como te dije hace ratito, con la acción. El pensamiento de supervivencia, todo este pensamiento del miedo, está tratando constantemente y se pierde en la acción, ¿ok? Porque no tiene ninguna dirección y está contactando con el sistema simpático, ¿ok? Simpático. Conecta, activa el sistema simpático. Pero esto, si constantemente lo estás activando, fue lo que te dije hace ratito, ¿no? Generas adrenalina, esto se genera cortisol, y todo esto que te dije. En el momento que tú conectas con el sueño, estás contactando con la otra parte, con el sistema parasimpático, ¿ok? Este sistema lo activas con la calma, ¿ok? Y el hecho de que tú sueñes, tienes que parar para conectar realmente con esta calma, porque la gente dice, estoy equilibrando mi vida. Equilibrar tu vida significa que si tú estás corriendo, tienes que hacer pautas para conectar y para parar. ¿Me entiendes? Para tener un sistema nervioso central equilibrado, porque además recuerda que el sistema nervioso central rige todo lo que es la salud. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás aquí vas a sufrir de ansiedad, vas a sufrir porque una de las cosas que más genera ansiedad, por ejemplo, es que no pueden conectar con un futuro o no pueden conectar con la acción, pero con la acción correcta. Entonces, esta parte, el hecho de que sueñes, vas a conectar con otra parte muy importante, que es una de las partes que esto les genera más vacío.
en este lado está la falta de conexión. Y el hecho de que sueñes, el hecho de que te pares es un gran regalo. El hecho de que tengas silencio, empiezas a sanar heridas, Pablo. Empiezas a enfrentarte a lo que le tienes tanto miedo. Pero que a la larga, si no lo haces, cuando llegues a los 50, X edad, te vas a tener que parar. Y a veces la vida hace que te paras. A mí me hizo que me parara un accidente. ¿Me entiendes? Porque empecé a correr, porque a veces no quieres sentir tus miedos, no quieres sentir tus heridas. Entonces, ¡pum!, me pararon y eso fue tan fuerte que tuve que decir, me detengo y empezar a trabajar y a procesar tus heridas. Entonces, más vale que a tiempo te pares y que a tiempo conectes con este silencio que te digo, y esto también va a ayudarte a que conectes con otros estados emocionales. Porque como te dije hace ratito, el pensamiento de supervivencia y todos estos miedos y toda esta ignorancia genera muchas heridas de chico, porque no te enseñan a contactar contigo y porque en la casa de tus padres hay, o por lo menos de muchos padres, por ejemplo en América Latina, se genera mucho miedo, la falta de dinero genera mucho conflicto, mucho estrés, y con el estrés se pelean y entonces los niños no viven realmente desde la conexión, crecen desde el miedo, ¿me entiendes? Desde la desconexión. Muy pocas veces te sientas a ver a un niño a los ojos, a contactar, a darle masaje. Una de las cosas más importantes con los que conectan la cultura hindú y la china, te dicen tienes que conectar 2 veces, por lo menos con un masaje para conectar contigo. Entonces no son cosas con las que nosotros crecemos y entonces cuando somos chicos vamos creando estados emocionales, hogares emocionales. ¿Qué es esto? Que cuando tú vives constantemente en la tristeza por situaciones que vives en tu hogar, entonces conectas con la tristeza constantemente. Y vives tu hogar emocional, lo conviertes en la tristeza o puede ser en la ira. De hecho, hay una frase que dice, si hay mucho enojo fuera es porque el enemigo está dentro, ¿me entiendes? Y normalmente estamos buscando afuera cosas que realmente tendríamos que ver adentro. Están buscando todo el tiempo culpables de por qué no tengo dinero, por qué estoy enojado. Están justificando con personas en realidad cómo está su situación a nivel económico y a nivel emocional. Entonces no logran salir porque siempre creen que hay un culpable de por qué están así. ¿Me entiendes? Cuando tú estás aquí, hay otra cosa muy importante, bueno, que como te decía, logras una conexión emocional, ¿ok? Aquí entiendes que hay una responsabilidad personal. Aquí no. Aquí siempre están buscando que hay culpables. Entonces, todo este hecho, mira todas las cosas que tú puedes lograr y sobre todo te impacta también en el lado económico, ¿ok? Seguramente aquí vas a tener una mejor economía porque aquí ni siquiera estás buscando oportunidades, porque ni siquiera crees que son para ti, en todos sentidos, desde el nivel de autoestima, desde el nivel de merecimiento, porque aquí las heridas te van destruyendo. Y entonces empiezas a destruir tu vida porque son tus heridas quien te están destruyendo, porque son tu estado emocional quien te está destruyendo, porque simplemente estás reaccionando a un mundo que crees que te está lastimando y crees en la buena suerte y en la mala suerte. Aquí no. Aquí te empiezas a ser tú responsable de la vida, evidentemente empiezas a tener otro tipo de oportunidades porque empiezas a tener otro tipo de expectativas. Recuerda que el efecto Pigmalión te lo dice. El efecto Pigmalión es que las expectativas que yo tengo de mi vida se hacen realidad, ¿me entiendes? Entonces es muy diferente las expectativas que tú tienes aquí a que las expectativas que tú tienes acá. Y ya desde aquí te abre puertas. Pablo Coelho dice, las puertas del mundo se abren para el ser humano que sabe hacia dónde va. ¿Me entiendes? En mi vida yo te puedo decir que yo he leído mucho de todo esto, pero sobre todo te puedo decir la experiencia que ha sido en mi vida. En el momento que yo estoy conectando con la vida, estoy conectando con el sueño, se me han abierto muchas puertas porque también depende. Tú puedes pedir acá, pero no es lo mismo pedir conectado desde el miedo porque el mensaje que mandas es tengo carencia. Y cuando la vida capta ese mensaje de tengo carencia, entonces dice seguimos en carencia. Y esta persona que está aquí piensa que el resultado y la felicidad viene de afuera y lo están buscando desde afuera. Están buscando que una persona los haga feliz, están buscando que el dinero los haga feliz. Esta persona no. Esta persona desea, pero sabe que si llega o no llega, no es la felicidad que él es capaz de hacerse cargo. Desde sus emociones, desde sus pensamientos,
desde su físico, tiene mucho más control. Yo le llamo los superpoderes. Esos poderes que tú vas desarrollando y que te ayudan a construir tu vida, que están de este lado. Entonces, si te fijas, te ayuda a nivel emocional, a nivel económico, a nivel espiritual, porque conectas contigo. ¿Me entiendes? Conectas contigo, te ayuda para desarrollar la fe, te ayuda para desarrollar todo lo intangible que no nos han enseñado a desarrollar, porque es más fácil tener información que tener fe. ¿Me entiendes? Más fácil a lo mejor leer que decir, voy a mantenerme en este proceso, en este acantilado. Había un cuento que decía un señor que se estaba cayendo en un acantilado, y entonces estaba agarrado de un árbol y entonces grita, ayuda, 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 ¿no? Y entonces aparece Dios y le dice, ¿tienes confianza? Y dice, sí, pero ayúdame. Si tienes confianza, suéltate. Y entonces dice, ¿no habrá otra persona por allá arriba? Porque no nos queremos tirar a la confianza, ¿me entiendes? Estamos viendo, estamos midiendo si estás haciendo un pastel cada 5 minutos, a ver si se está cociendo el pastel. Y la vida no es así. Tú te duermes y va a salir el sol, ¿me entiendes? Estés controlando o no estés controlando, va a seguir creciendo, los árboles van a seguir creciendo y la vida va a seguir, la estés controlando o no. Entonces, cuando tú estás conectado aquí y estás en la confianza plena, estás en otro nivel. Y cuando pides desde ese nivel, entonces diferentes cosas ocurren. Así que definitivamente, pues sí, hay muchos beneficios en todos los sentidos. No, pues por lo que hablamos, transforma todo. Transforma la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual. Pero hablando de la parte emocional, comentabas los hogares emocionales. Yo como lo entiendo es que cada ser humano estamos casados justamente con 2, 3 hogares, algunos positivos, otros generalmente es muy común estar casado con esos hogares negativos, y después voy ante la vida buscando justificar mi estado emocional. Es decir, no estoy triste porque me pasó esto, estoy triste, tengo un hogar triste y constantemente lo estoy justificando por diferentes situaciones. Entonces, exacto, se me hace un muy buen tema, el tema de los hogares emocionales, y me gustaría preguntarte, ¿qué tanto nos afecta el constantemente vivir en un estado emocional negativo y estar allá afuera buscando justificar esa tristeza, esa depresión con circunstancias que me van pasando? Mira, completamente. Porque, por ejemplo, el niño chiquito, ¿no? Que compró la culpa. O sea, cuando eres chiquito, eres muy inocente y compras todo, crees que es culpa tuya. Entonces, compras la culpa y entonces empiezas a crecer y empiezas a pensar y además no solamente empiezas a pensar, te empiezas a encontrar personas que están buscando que tú seas su culpable. Hay muchas personas con actitud de víctima y si tú las ayudas, tú vas a ser el próximo culpable. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pero además estamos hechos el uno para el otro, ¿eh? Porque el de víctima, la actitud de víctima está buscando un culpable y el que se siente culpable está buscando una persona que lo esté castigando como culpable. Y el problema de que cuando tú te quedas ahí, un culpable, ¿qué va a buscar? Un castigo. Efectivamente. Entonces, en el fondo, viven con mucho miedo un culpable, porque está sintiendo que en cualquier momento puede llegar el castigo que cree que merece. Y esto lo compramos de chiquitos, imagínate, es algo que marca el resto de tu vida. Rudolf Steiner decía que todos los impactos que tú tienes de los 0 a los 7 años impactan el resto de tu vida. Entonces, cuando tú no tienes estas herramientas, empiezas a hacer estos hogares emocionales, pero que además no te dan seguridad. O sea, siendo que el hogar emocional tiene que ser un lugar en donde vayas y tengas esta paz y construyas esta paz y sea un lugar seguro para ti, estos hogares emocionales se vuelven totalmente destructivos. Porque una persona, por ejemplo, conozco muchas personas, sobre todo el de carácter colérico, pero no lo sabes, ¿eh? Constantemente detonan un enojo, porque dentro tienen un hogar emocional, a lo mejor con algún dolor que tienen, y constantemente están reaccionando al enojo. Fue lo que te dije la frase hace rato, ¿no? Cuando hay enojo fuera es porque hay un enemigo dentro. Entonces, están buscando todo el tiempo reaccionar y buscas muchos problemas. A nivel de relaciones, te lastimas mucho, porque además ves con ojos que no son. Tienes los ojos, dicen, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Entonces, estás buscando afuera algo que no es. Estás viendo una película, un maestro mío decía, lo único que haces, tienes una grabadora y le estás reproduciendo todo el tiempo con la información que tú tienes dentro. Si tú no cambias esta información, pues evidentemente ves un mundo que te amenaza y todos te amenazan. ¿Me entiendes? Cuando es la tristeza pasa lo mismo. Entonces, te platico un cuento. Estaba un día Juan y Juana
y estaban con un vecino y entonces venían de este pensamiento de supervivencia, del cual te digo que vengo yo y venimos mucha gente. Y Juan y Juana pues no leían, ¿me entiendes? Y entonces andaban en el chisme todo el tiempo porque están viendo, hablan mal del jefe, hablan mal de hablan mal del vecino, hablan mal de todo mundo porque dicen que la mediocridad necesita compañía. ¿Me entiendes? Entonces siempre están hablando y entonces estaban hablando mal de la vecina y mira, está sucia la casa está muy cochina, la vecina no se ha bañado, la cuarto, mira cómo tiene la ropa sucia y todas las noches se compraban su concha de chocolate con su chocolate y la plática de la noche era la vecina. Y un día llega Juan y entonces se sienta y empieza a ver y se sorprende porque empieza a ver todo limpio. Y le dice, Juana, oye, ¿qué pasó con la vecina? Lavó todo, la ropa, ya se bañó y todo. Y le dice, no, Juan, limpié los vidrios de la casa. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros no limpiamos los vidrios de la casa, empezamos a ver todo con una mirada que a lo mejor no es. Un día una chica me decía, Lourdes, había yo bajado del escenario, me dijiste, oye, y me empezó a decir cosas lindas, ¿no? Yo le decía, gracias, pero esos son los ojos con los que tú me quieres ver. ¿Me entiendes? Lo que tienes bonito es tu corazón, porque es lo que quieres ver. El que tiene dolores y todo, empieza a ver en la gente cosas que no son. Entonces, el hecho de poder hacer este trabajo también te ayuda a ver el mundo mucho más gentil y en encontrar oportunidades mucho más gentiles para ti. Y ahorita que hablabas, de hecho, de la parte de los hogares emocionales, me recuerda otra forma distinta, o les quiero comentar otra forma distinta de ver estos hogares emocionales, y es preguntarles directamente el día de hoy, ¿cuál es tu sabor favorito de sufrimiento? Todos tenemos un sabor favorito que más nos disfrutamos, así como tienes un sabor favorito de tu helado que dices, me gusta la vainilla, ¿no? Me gusta el chocolate, pues también tenemos una tendencia a tener un sabor favorito del sufrimiento. Entonces, constantemente regreso a la ira, al enojo, a la culpa, a la envidia. Cualquiera que sea, tenemos un sabor al que siempre nos gusta regresar y es nuestro sabor favorito de sufrimiento. Entonces, pregúntate el día de hoy, ¿cuál es mi sabor favorito de sufrimiento? ¿Cuál es el que más disfruto o cuál es el que más regreso? ¿Y con qué canción lo acompaña? Ya también, de paso. Las letras de las canciones. Que son tan bellas, ¿no? Oye, y ahorita que hablábamos de los hogares emocionales, pues hablamos un poquito del daño que nos genera estar en este hogar o este sabor del favorito que tenemos cuando es la culpa, cuando es la ira, cuando es el enojo, cuando es la envidia. Pero ¿puedo hacer un cambio para que mi hogar emocional sea positivo? ¿Eso es posible, que cuando me pasan circunstancias constantemente regreso a la conciencia, regreso a la gratitud, regreso a la armonía? ¿Es posible eso? Es posible, pero mira, vamos a hacer un círculo. Yo le quiero invitar a tu comunidad a que haga un círculo y lo vamos a dividir en 4, en 5, en 6, lo que quieran. Y que vean qué porcentaje de su vida le dedican a estar preocupados. ¿Ok? ¿Qué de su vida lo dedican a tener miedo, a alimentar el miedo? ¿Me entiendes? La ira, ¿ok? La culpa, lo que ellos quieran. O sea, ¿qué porcentaje de su vida? Es muy importante que lo detecten porque entonces ya te das cuenta que ya no quieres estar ahí. Sobre todo, un elemento muy importante que lo uso en todo lo que yo trabajo es primero parar el daño. Parar el daño. Y paras el daño cuando ya te diste cuenta. ¿Me entiendes? Cuando ya te das cuenta que vas a la tristeza y a sufrir y agarras tu Kleenex y a echar la llorada, entonces dices, espérame tantito, ¿qué responsabilidad ocupo yo aquí? Claro. Porque aquí no solamente se vale de que el otro me hizo, ¿qué tanto yo participé? O cuando viene el enojo, digo, a ver, ¿por qué me voy a enojar? ¿Por qué pongo en sus manos mis emociones y mis sentimientos? ¿Y por qué le voy a echar a él la culpa de lo que a mí me enoja, lo que yo traigo y lo que me detona? En realidad es el enojo. Entonces ya cuando tú empiezas a ser consciente de eso, ya entonces vas parando, ¿me entiendes? O ya si te enojaste vas y le pides una disculpa porque dices, ¿sabes qué? No era la forma, ¿me entiendes? Y todo esto, digo, lo tuve que ir descubriendo porque no hay nadie que te enseñe todo esto, desafortunadamente. Entonces te vas destrozando sin querer en el camino cuando lo que quieres es construirte. Entonces, una parte muy importante es que empieces a ser consciente en qué estado estás, ¿me entiendes? En qué estado estar y qué tanto en tu vida le dedicas a tener alegría, a alimentar, yo le llamo banco emocional.
¿Ok? Yo le llamo banco emocional. ¿Por qué? Porque las personas únicamente van y guardan dinero en el banco y van poniendo dinero. Pero también tenemos un banco emocional que no alimentamos, ¿me entiendes? Y que cuando tienes un problema y estás bajo cero, evidentemente no tienes recursos para solucionarlo. Cuando en tu mente no estás metiendo otra cosa que no sea información como lectura, el diálogo interno que tenemos es un diálogo que hemos aprendido en nuestra casa, en nuestros hogares, estos emocionales, en la carencia y todo. Entonces el diálogo no es el que te va a ayudar a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces le llamo banco emocional porque entonces empiezas a alimentar esta parte. Primero, ¿cómo sería una buena parte de parar? Y que esta me encanta. Se llama gratitud compuesta. De empezar a ver 3 cosas durante 21 días, 3 cosas de las cuales tienes que agradecer. ¿Me entiendes? A ver, estoy vivo, tengo una familia maravillosa, tengo que comer y una casa. Claro. Hoy, mañana, ¿sabes qué? Tengo salud. O sea, otras 3 cosas diferentes durante 21 días. Yo te aseguro que en esos 21 días, tu forma de conectar con la vida y forma de ver la vida es completamente diferente. Por supuesto. Estás haciendo una conexión completamente diferente porque en estos 3 lugares, tu diálogo interno es una justificación para seguir sintiéndolos. O estos estados emocionales también piensan. ¿Me entiendes? También te están mandando pensamientos porque te hacen seguir viviendo ahí. Cuando tú cambias tus pensamientos, y la gratitud además te conecta con el corazón y con el amor, entonces empiezas tú a tener otro hogar emocional y es muy padre empezar a construir un hogar emocional en donde yo me sienta seguro. ¿Ok? Este hogar emocional también tú puedes construir lo que te regales 10 minutos, 30 minutos, Pablo. Hay mucha gente que me dice, es que estoy corriendo, tengo problemas. Si tú no tienes 30 minutos para ti, no tienes vida. Uf. ¿Me entiendes? Es que no controlas tu vida. O sea, yo no puedo vivir en una vida que diga estoy corriendo donde yo no soy importante. ¿Estás corriendo? ¿Para dónde? El que no tiene tiempo es que no tenga tiempo, es que no tiene prioridades. ¿Me entiendes? Y en tu agenda, el primero que tiene que estar en tu agenda eres tú. El primero. Entonces, en esto, empezar a ver qué es lo primero que voy a hacer. Visualizar. Visualizar, ¿me entiendes? Lo segundo, lectura. Porque despertamos y ¿qué es lo primero que te pasa? La urgencia, Ajá. los mails, el teléfono, ¿me entiendes? Empezar a ver cosas. El teléfono es una de las cosas que más ansiedad nos genera. Entonces, estoy haciendo ahorita algo que se llama Conecta, justamente para conectar con los lugares a donde tienes que realmente conectar, ¿me entiendes? O sea, en lugar de que agarremos el teléfono, los problemas y todo, que pueden esperar, todo puede esperar 30 minutos, ¿me entiendes? Primero que un elemento muy importante que no te dije hace rato es el descansar. Uno de los elementos más importantes que te hace este tipo de mentalidad o el miedo es que estés corriendo y te llevan a un nivel de agotamiento, que tomar decisiones de este nivel de agotamiento, te llevan a lugares donde no quieres y con relaciones que no quieres. Entonces, un elemento, inclusive lo dice, el Dalai Lama lo dice, dormir más inclusive tiene un poder mucho más fuerte que la meditación. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que descanses te pone en otro nivel de salud. ¿Por qué? Porque te ayuda. El primero donde te va a impactar es en el sistema nervioso central, que te ayuda. El hecho de que duermas y que descanses es un lugar muy importante y también hace este hecho de que tú descanses, te ayuda a todo, te ayuda a nivel de músculos. Por ejemplo, vas a desarrollar mucho más músculos porque te ayuda a descansar y a que cortes con la parte del cortisol que tanto daño hace. El hecho de que descanses conecta con un estado emocional mucho más amoroso de ti hacia ti, que te puedas regalar ese descanso. De hecho, ¿no? A veces no estamos deprimidos, estamos cansados. Así es, exactamente. Me gusta mucho, sí, esa frase que tienes, ¿me entiendes? Después la gratitud. De hecho, es aquí cuando forjas tu carácter. Hoy he tomado una nueva elemento que evidentemente no se lo recomiendo a todo el mundo, tienen que hablar con su médico, con quien sea, que es dominar el hecho de que te puedas meter en lugares fríos, de agua fría, ¿no? Y me gusta porque me saca de mi área de confort. Y porque yo le digo a mi mente y a mi corazón, aquí mando yo.
Claro. ¿Me entiendes? No mandas tú mis estados emocionales que van a decir, está muy fría, ay no, quiero estar en el confort de lo que... Ni manda mi mente que diga, tengo muchas cosas que hacer. No, señor, estoy aquí y estoy aquí para forjar mi carácter y me ayudo a estar en lugares gentiles para mí. La lectura es otra parte muy importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a cambiar el diálogo interno. Y una de las cosas que más nos lastiman en que sigamos corriendo es el diálogo interno. Porque ¿qué te está diciendo? Córrele, porque así vas a lograr el éxito. Córrele, sigue corriendo, no pares, ¿me entiendes? Y es una mentira. Y estás cayendo en una mentalidad, en un consejo que te da un lugar equivocado de mente y un lugar equivocado de corazón. O sea, el hecho de que tú te pares a contactar con la lectura, imagínate que te estás diciendo cuando leemos, es como si nos estuviéramos diciendo eso a nosotros mismos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú lees, sobre todo lecturas que te ayudan, ¿me entiendes? Que conectan, que te ayudan a mejorar, pues te ayuda muchísimo. Dicen que 30 minutos diarios en un año, pues te da un conocimiento evidentemente mucho mayor al que tiene la mayoría de las personas y por lo tanto te da más oportunidades. ¿Me entiendes? El hecho de que te eduques, pues también acuérdate que sale de esta parte del miedo y de la parte de la mentalidad de supervivencia. Entonces, pues vamos a poner 10 cosas aquí que te ayuden a tener un banco emocional, ¿ok? Que te ayuden a alimentar esta parte. Entonces vas creando un punto blanco mucho más grande que el punto negro. Y entonces haces que este lugar empiece a ser el dueño de tu vida y a entender que tú puedes controlar mucho más aspectos de tu vida y sobre todo tienes una fortaleza interna para enfrentar alguna situación que tienes o para estar alimentando los procesos, sobre todo de las metas, de los sueños y de la dirección en la vida en la que tú quieres tener, ¿no? Y sobre todo te hacen ver y sentir la vida mucho más gentil. Te aseguro que desde aquí la vida es mucho más gentil y no es lo mismo crecer a través de lugares difíciles que florecer a través de un espacio que te ayude amorosamente también a estar en otro lugar en este mundo, ¿no? Y que te conectes desde ahí. Ok. Y ya me compartiste un poquito que sí se puede. O sea, que sí está la esperanza de que si el día de hoy mis hogares emocionales no son los mejores, pueda hacer ese cambio, empezando desde parar el daño, darme cuenta de dónde estoy, para después pasar a un siguiente nivel. ¿Y qué pasa en mi vida ahora que decido que mis hogares emocionales son de gratitud y de alegría? ¿Qué cambios voy a empezar a ver? Mira, yo creo que desde el momento que empiezas a hacer otro, es cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ser consciente de construirte. Y eso también trae muchas otras cosas. Trae el hecho de que te aprendes a amar, a que aprendes el tema del merecimiento, te impacta en toda esta parte. Aprendes a respetarte, por lo tanto, también ayudas a tener mejores relaciones porque haces que los demás también te respeten. Y empiezas a encontrar desde ese nivel de vibración otro tipo de vida. Te voy a platicar un estudio que hicieron. ¿Okay? Dejaron un coche nuevo en una ciudad muy rica de Estados Unidos, ¿no? Donde vive gente de muy buen nivel económico, de gente que tiene educación, etcétera. Y este mismo coche lo dejaron, la misma marca de coche y todo, lo dejaron en un barrio de Nueva York donde hay gente de escasos niveles económicos, sin educación. Entonces, a los pocos días fueron a ver los autos. En este barrio, donde era un barrio de familia económicamente bien, con educación, el coche estaba impecable. Estaba exactamente igual que como lo dejaron. En estaba totalmente destrozado. Le habían robado las llantas, habían golpeado el coche, le rompieron los vidrios y el coche estaba deshecho. Entonces lo que hicieron fueron y al poco tiempo rompieron un cristal de este coche que estaba en donde vivían las familias acomodadas y con educación. Regresaron tiempo después y el coche estaba desbaratado. Una vez que rompieron el primer cristal, los demás empezaron a romper el cristal y empezaron a lastimar el coche. ¿Esto qué quiere decir? Algo muy importante. Cuando nosotros estamos rotos por dentro y no nos amamos, la gente nos empieza a tratar igual de como nosotros nos sentimos. O lo que nosotros, y a lo mejor fue alguien que te rompió internamente, porque normalmente no somos nosotros. Alguien te rompe y al tú no sanar, no reparar el cristal que se rompió, entonces los demás empiezan a romper los otros cristales. Lo más importante de esto, Pablo, es que uno puede empezar
a generar un respeto y comunicarse con el mundo desde otro lugar. El hecho de que tú te empieces a construir con el sueño, el hecho de que tú, cuando te empiezas a construir con el sueño, empiezas a construir todas las áreas de tu vida. ¿Me entiendes? Hay heridas que se sanan porque en el momento que tú te empiezas a amar, se empiezan a sanar estas heridas. Relaciones, empiezas a conectar con las personas adecuadas, con las personas que realmente logras ver que te van a querer. Y además, sobre todo, te empiezas a dar cuenta, una cosa muy importante, si te estás viendo en los ojos de una persona que no te gusta cómo te ven, porque te critican, porque lo que sea, te quitas, ¿me entiendes? Cuando tú estás en buenas condiciones, te dice, no me interesa y no voy a dejar que me rompa los cristales de mi coche. Claro. Y te quitas, ¿me entiendes? Cuando no estás así, te rompen el otro cristal y no haces nada, porque ya tienes uno roto y da lo mismo. Y no nos vamos dando cuenta que vamos sumando heridas cuando va pasando nuestra vida, porque de todas maneras nos sentimos internamente rotos, ¿me entiendes? Cuando tú haces un trabajo de amor a ti mismo, cuando tú haces un trabajo de construcción, vas sanando tu autoestima también, vas sintiendo que te lo mereces, vas generando más confianza en ti y vas construyendo una forma de vida diferente. Entonces, pues la verdad es que vives, como te dije, la vida es diferente cuando tú te empiezas a respetar, cuando tú dejas de querer quedar bien con los demás, porque entonces no te interesa, te interesan las personas que están viendo lo mejor para tu bien y tú eres capaz de cuidar tu seguridad, tu economía, tu seguridad emocional y, como te decía, y buscando internamente un lugar seguro que en donde vas y te fortaleces cada vez que te encuentras ahí, ¿no? Oye, y eso es muy cierto. Y va a llegar un día en el que voltees y ya no hay coche. Y dices, ¿en qué momento? Nada más me rompieron un cristal y otro, y un día volteas y dices, ya me quedé sin coche, y desde ahí es mucho más difícil volverte a construir. Y Lourdes, siguiendo con el tema del sueño, ¿no? Me gustaría, porque ya hemos hablado de beneficios, hablamos de todo el tema de lo que pasa con el estado emocional y cómo es el sueño el que me apoya mucho a vivir en ese estado de gratitud y de alegría. Pero háblame de evidencias. Me gustaría saber científicamente qué diferencia hay entre una persona que vive soñando, que vive con esta visualización del futuro, y aquel que quizás vive en otro estado emocional. Claro, mira, hay muchos estudios de esto. Uno de los estudios lo hizo Napoleon Hill cuando Andrew Carnegie le pide que se ponga a estudiar a los millonarios y él escribe un libro y el principal elemento de transformación, él habla, es el deseo y el sueño. Años más tarde, una chica, Gabriela, alemana, psicóloga, empieza en la Universidad de Nueva York a hacer un estudio muy importante sobre qué pasa cuando nosotros queremos construir nuestro futuro. Y ella hace 3 grupos y a cada grupo le pone un ejercicio diferente. Con el primer grupo, lo que hace es que ellos aprendan a soñar, ¿me entiendes? Pero el simple hecho de soñar no te hace necesariamente que pongas la acción. Entonces, este grupo se frustraba porque vivían soñando, pero no ponían la acción y entonces tocaban la frustración porque no pasaba nada. En el segundo grupo hizo lo contrario, ¿no? Los aterrizó en el hoy y en estar pensando en las situaciones que iban a tener, en las situaciones que habían tenido, en las situaciones que podían pasar en un futuro. Y evidentemente también tocó la frustración. Estos menos todavía que estos lograron la acción, porque tenían mucho miedo a generar un problema y una situación. Y un tercer grupo que generó la combinación de los dos. Por un lado, los hizo soñar, pero con otro lado, hizo que pensaran en las posibles situaciones y problemas que podían encontrarse cuando querían lograr estos objetivos, y que pensaran también, pero aquí viene lo interesante, que pensaran en la solución y que visualizaran la solución. Esto les generó mucho más confianza para actuar. Evidentemente, el paso más importante era la acción. Y entonces, con esto generó en este grupo un 30% más de creatividad. Vieron que el grupo podía tener un 37% más productivos que los otros dos y también desarrollaban otro tipo de inteligencia porque se salían de su zona de confort. ¿Me entiendes? Este no se salen de su zona de confort, se quedan ahí. Esto no, estos emocionalmente se lanzan y ponen acción y llegan a otros lugares que no. A esto le llamó GOOP, se llama el método GOOP, ¿ok? Y son 4 pasos, básicamente. Estas siglas en inglés te las voy a decir en español. El primero, que es W, que es wish, que es deseo. El primero es el sueño, que puedas soñar, que te puedas conectar y ser capaz de ver el sueño y conectarte con este sueño. En el segundo es que veas los obstáculos que tú puedes tener
al soñar o al querer llegar a ese objetivo. El tercero es que veas cómo lo vas a solucionar. ¿Me entiendes? El que veas la solución y estás diciendo, bueno, yo voy a llegar ahí y a lo mejor quiero ir, por decirte, a Acapulco, ¿no? Y entonces empiezo a pensar en Acapulco y entonces empiezo a ver, bueno, qué objeciones hay. La carretera la pueden cerrar o están, no tengo coche. ¿Me entiendes? Y bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues bueno, entonces voy a tomar un autobús o entonces me voy a Ciudad de México y agarro un avión. Y entonces empiezo a solucionar las objeciones para llegar a Acapulco y las empiezo a visualizar también las soluciones. Entonces ya no le tengo miedo a lanzarme porque yo sé que si me encuentro un objetivo, un problema, lo puedo solucionar. Claro. ¿Me entiendes? Y el cuarto paso es justamente hacer este plan de trabajo o de acción para poder lograr a ese lugar. Y se me hizo una investigación muy interesante porque ya están trabajando, como te dije hace rato, todos los beneficios que logra cuando tú puedes construir tu futuro. Ya no es nada más de una educación para pasar a ser empresario o emprendedor, que es como empezó Napoleón Hill con este tipo de mentalidad. Ya también hoy en día hay estos estudios científicos donde están demostrando que se conecta esta parte creativa y cómo lograr resultados tanto en las empresas como a nivel personal con este tipo de método para poder llegar ahí. Buenísimo. De hecho, ahora que te escuchaba me acordé de una historia que no es tan elegante como la tuya, no es tan profesional, pero me da mucha risa y es muy interesante porque de una forma muy lógica entiendes el poder que tiene esta parte de tener un objetivo y de soñar. Hace mucho, no sé si ustedes sabían, pero los baños más sucios del mundo eran los baños de Nueva York. O uno de los peores aeropuertos, con el peor baño, justamente era el aeropuerto de Nueva York. Y llaman a las personas encargadas de que el aeropuerto de un país en Europa fuera de los más limpios. Tenía premios y todo. Y llaman a este equipo a decir, les pagan, está en el estudio, está comprobado, les pagan, no me acuerdo si cientos de miles o millones de dólares para que vuelen a Nueva York, al aeropuerto, a revisar eso. Justamente van a los baños y ve qué cambio tan pequeño hacen. Hacen algo muy inteligente. Van sobre todo al baño de los hombres, que es donde generalmente está más sucio, ¿no? Van a ese baño, a los mejitorios, y le ponen una abejita, ¿no? Hasta a ver si les podemos poner aquí la imagen de la abejita que le pusieron. Y nada más ese cambio. Les pagaron un montón de dinero, hacen ese cambio y tuvo un gran efecto en los baños. No sé si ustedes saben, pero el hombre cuando tiene algo donde apuntar, derramó menos. Entonces el hombre cuando hace pipí, simplemente por el hecho de ver una abejita y tener un objetivo, tener un lugar hacia donde apuntar, hizo un gran cambio y los baños se volvieron mucho más limpios. Entonces, no es tan científico, no es tan profesional, pero de una forma rápida entiendes el poder que tiene el tener un objetivo. Esa diferencia de vivir sin saber qué va a pasar, a decir, este es mi objetivo, ahí le voy a apuntar, y si en los baños tuvo ese efecto, imagínate en tu vida el efecto que va a tener el tener un objetivo y un lugar hacia dónde ir. Pues a nivel nacional, imagínate, Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño y logró cambiar una nación. ¿Me entiendes? Eso puede lograr hacer un sueño. Oye, y ahora que estamos en este tema, mucha gente va a decir, pues hoy sueño y listo. ¿Basta con soñar una sola vez? ¿O cómo hago que este soñar se convierta en una práctica constante? Claro, mira, no es que un día sueñes y se acabó. Es algo que tienes que estar alimentando constantemente, porque la gente toma sus vitaminas todos los días, tomas agua todos los días, comes todos los días. ¿Y cuántas veces a la semana, al mes, alimentas tu corazón? Claro. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces estás alimentando tu mente? Entonces, no podemos llegar a un lugar diferente siendo el mismo que estoy siendo. ¿Me entiendes? Sin alimentar más mi educación. Queremos llegar a otros lugares, pero no queremos pasar por los procesos. Entonces, lo más importante son los procesos. De hecho, también hubo otra chica que se llama Carol en la Universidad de Chicago, que tenían otros 2 grupos, y a este grupo lo que hicieron es seguirlo premiando por los resultados, como en la escuela, que te sacas 10, ¿no? Y este grupo tenía más miedo a fracasar y menos se lanzaba. De hecho, yo te puedo decir que muchos compañeros míos de los más inteligentes fueron los que menos emprendieron, ¿me entiendes? Porque tenían más miedo a fracasar. Sin embargo, a este segundo grupo lo estuvieron premiando porque hiciera el proceso, porque él todos los días estuviera alimentando un proceso para llegar a un resultado.
Este grupo se salió de su zona de confort y resulta que lograron desarrollar mucho más su inteligencia porque estuvieron viendo mucho más opciones por dónde llegar. Entonces, el hecho de que tú estés alimentando los procesos todos los días te fortalece mucho más. En estos 35 años me hubiera sido muy difícil soñar solamente una vez y dejarlo ahí, ¿me entiendes? No hubiera llegado a ningún lado. Ha sido un proceso de constante mejora porque además siempre estás buscando llegar más lejos. Evidentemente el sentimiento de progreso y de evolución es una de las satisfacciones más grandes que buscamos. Entonces, si yo me pongo a soñar ahorita, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Acapulco, ¿ok? Yo sueño ahorita y a lo mejor mi sueño logra ver de aquí a Iguala, ¿me entiendes? Y logra ver de aquí a cerquita, pero no logro ver hasta Acapulco. El hecho de que yo vaya caminando y siga alimentando y siga encendiendo mis luces en la noche, cada vez vas viendo que voy a ir más lejos. Entonces, el hecho de que tú sigas alimentando el sueño va encendiendo esta luz, porque aquí pues a veces por los dolores, por muchas cosas hay oscuridad. Lo que hace el sueño es que le está poniendo constantemente la luz y la dirección a tu vida y siempre hace falta una dirección a dónde llegar. Entonces, tienes que ir desarrollando, es una ingeniería que estás haciendo constantemente con tu mente y con tu corazón, alimentándolo con libros, con libros porque te da más información, te amplía la visión del mundo en el corazón porque estás conectado también a otro lugar. Desde ahí tienes inspiración, desde ahí tienes una vibración y como te dije hace ratito, no es lo mismo que estés pidiendo desde el miedo, que estés pidiendo desde un nivel de vibración, desde la gratitud, desde la confianza que va a suceder y de que van a pasar las cosas, ¿no? Cuando lo haces de ahí, estás actuando desde otro lugar mágico que normalmente no ocupamos. Ocupamos solamente y vivimos desde el aspecto lineal, desde el miedo, desde la desconfianza que no van a lograr las cosas y este lugar no lo ocupamos. Entonces, el hecho de que estés impactando en este lugar y que además vas a tener complementos, logras esa fortaleza interna. Este lugar que te dije, este pensamiento de crecimiento va de adentro hacia afuera y se fortalece constantemente con libros, con visualización, como te dije, incluso con muchas cosas más. A lo mejor el sol, y te voy a decir por qué, porque el sol te relaja. Al relajarte, logras contactar con el corazón. Un masaje te logra contactar con el corazón y entonces te ayuda a que estés en un nivel mucho diferente de vibración que cuando estás solamente corriendo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés alimentando esta parte hace que te rebote a los resultados que tú estás buscando. Y yo te escucho y me das a entender que de cierta forma el sueño es un músculo que se fortalece. Así es. El músculo es un músculo que se fortalece y mentalmente también. O sea, ya cuando estás trabajando en esos músculos, ya es un hogar el que te da confianza. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo meterte a un hogar que tienes miedo y que no vas a soñar desde ahí porque te da miedo si te metes, te amenaza y por eso es que no entran a ese espacio. Que cuando tú ya lograste un espacio de paz y que cuando cierras tus ojos y ves todo tranquilo y nada te amenaza y sientes confianza y desde ahí logras ver espacios que te gustan, desde ahí te logras ver feliz, desde ahí logras una realidad diferente y desde ahí logras amarte, ¿me entiendes? Y desde ahí logras vivir para ti y haces ejercicio para ti y todo lo empiezas a hacer para ti. Desde ahí te vuelves una persona mucho más completa que desde luego que vas a vibrar evidentemente en personas como tú. Ahorita que comentabas el tema de la ida a Acapulco, hay una frase que es tuya, que sí se las quiero decir porque me gusta mucho, y anótenla si pueden. La visión se desarrolla en el camino. La visión se desarrolla en el camino. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces queremos arrancar un proyecto y queremos que ya esté la visión, queremos ya saber exactamente cuál es el punto final. Y normalmente no es así. Normalmente estás en un punto y vas a un punto B. Pero la visión final quizás es un punto C o un punto D. Pero hasta que llegas al punto B, hasta que llegas al siguiente paso, es que puedes ver más allá. Tú pones un ejemplo que me encanta, que es con las luces en la carretera, ¿no? No puedes ver hasta el destino, pero puedes ver los próximos 10 metros. Así es. Entonces, quizás el día de hoy no se trate de ver el destino final, no se trate de ver dónde vas a estar en 50 años. Veamos los próximos 10 metros. Y es en este caminar de 10 metros en 10 metros que se desarrolla la visión. Es una gran frase. La visión se desarrolla en el camino. Y en esta parte de fortalecer el músculo que estamos hablando, ¿hay alguna técnica, hay alguna práctica, hay algo tangible que yo el día de hoy pueda hacer para fortalecer el músculo? Sí, claro. Mira, lo primero es empezar con la parte, como tú muy bien decías, con la parte más cercana que estás buscando, ¿no? Primero saber, por ejemplo, al principio, pues no soñaba con tener viajes, ¿no? O con vivir
buscaba con tener un refrigerador lleno, ¿me entiendes? Y después que mi mamá tuviera una casa bonita como ella la quería, y después tener un coche, y después fui soñando en la medida que fui viendo y fui aprendiendo cómo hacerlo, porque al principio decía, bueno, pues me gustaría esto o me gustaría lo otro, ¿no? La primera con la que yo aprendí es tenerlo en una cartulina. Okay. Yo siempre vivo con cartulinas en mi habitación donde yo pueda ver una realidad que todavía no tengo, que me gustaría tener. De hecho, no tienes una cartulina, tienes una pared. Me gustaría aclarar eso porque si entras al cuarto de Lourdes, no vas a ver una cartulina, vas a ver una pared de sueños. Sí. Así es, Pablo, porque me encanta ver, porque me encanta dormirme con eso, porque eso es lo que me motiva al final, eso es lo que hace que te muevas de un lugar para el otro, ¿me entiendes? Porque si piensas en el precio, a lo mejor no te mueves. Claro. ¿Me entiendes? Antes mi mentalidad de supervivencia se fijaba en el precio y no quería. Yo decía, no, tengo que hacer eso y tengo que hacer lo otro. Pero cuando te das cuenta que el premio es más grande que el precio, entonces vas por encima del precio porque te tienes que hacer un compromiso, ¿ok? Y una disciplina. Y la disciplina tiene que ir no solamente las cosas que te gustan, a eso le llamo zona de confort, es también las que no te gustan. ¿Me entiendes? Al principio, por ejemplo, tenía que salir, todos los días y no tenía coche. Pero el hecho de que yo viera eso, decía, ok, no tengo coche, me voy a ir en autobús, me voy a ir, a veces me asaltaban, me llegaban a asaltar, y yo decía, pues tengo que seguir, ¿no? No me robaron el dinero, lo que sea, pero no el sueño. No el sueño, entonces tenía que seguir y cuando tú tienes ese sueño, pues entonces te enfocas en lo que tú quieres en realidad, ¿no? La segunda parte es que busques un espacio, que busques un espacio realmente para poder empezar a trabajar en ese sueño y empieces a la vez que vas a buscar un espacio, también pasos que te van a ayudar a fortalecerte, te digo, ¿no? El segundo paso sería buscar un espacio donde tú puedas sentirte tranquilo y desde esa tranquilidad poder conectar contigo, que no estés entrando la gente y saliendo con ruidos, que no te estés, sino que tú puedas cerrar para estar realmente contigo, que es la persona más importante que tienes. Y eso es un elemento muy importante que tiene todas estas personas que son empresarios y emprendedores. Buscan espacios para estar en solitario porque es donde te recargas. Claro. Cuando estás todo el tiempo con personas te desgastas, estás dando energía, sobre todo que cuando tú trabajas el liderazgo y todo, pues sabes que te gusta dar y que te gusta pues estar ahí y eso también te desgasta. Entonces necesitas espacios para recargarte y estos espacios son estos de lectura, esta parte de sol que te digo. Entonces una parte muy importante es que conectes con el silencio, conectes con la relajación, ¿me entiendes? Que respires, sobre todo para cortar el cortisol. Una parte muy importante es la respiración, porque entonces dejas de conectar con el miedo, que es lo que no quieres, para ir mucho más profundo. Y cuando ya lograste conectar desde la respiración en esta parte, empiezas a hacer el ejercicio que te dije de la gratitud, de 3 cosas importantes que quieres agradecer. Y otra cosa muy importante, Pablo, para empezar a visualizar, cuéntate. Y yo les doy 2 minutos, si quieres, a las personas para que se cuenten la historia desde el lado positivo. Su historia. Su historia. ¿Me entiendes? Porque normalmente nos contamos nuestra historia desde el lado negativo, desde todo lo que nos pasó. Tú pregúntale la historia a alguien y te va a platicar todo lo que malo que le pasó. Las tragedias. Y entonces le enseñas a los demás a tratarte así a ti. ¿Me entiendes? Cuando tú empiezas a contar las tragedias, en cambio, cuando tú cuentas tu historia desde el lado positivo, desde la maestra que un día que te dijo que te quiero, tu mamá, como te quería tu papá, todo, las cosas buenas, entonces tú tienes otro lugar desde donde empezar a soñar. ¿Me entiendes? No estás bajo cero. Ya tienes un lugar diferente, un nivel gentil de ti hacia ti, donde tú puedas empezar a conectar para empezarte a contar, para empezar a soñar. Ese es un lado muy importante. Y el próximo es que elijas 6 sueños o 6 metas que tú quieras lograr y que por orden de prioridad empieces a enfocar en la más importante. Un mentor me decía, Lourdes, tú no vas a tener lo que quieres, tú vas a tener en lo que enfocas. Por lo tanto, ¿en qué estás enfocando? ¿En los problemas o estás enfocando en las soluciones? ¿Ok? Entonces, tomar y empezar a conectar con este sueño. Si quieres, podemos hacer un ejercicio de sueño
para que podamos enseñarle a tu público, a lo mejor con un ejercicio de cómo pueden soñar. De todas maneras, tengo varias meditaciones en el libro de las 5 fuerzas para emprender, que ahí pueden también, si lo desean, encontrar varios códigos QR donde pueden empezar a conectar con las meditaciones y que les van a ayudar muchísimo. Y aquí podemos hacer un trabajo de conexión para soñar, ¿te parece? Buenísimo. Nos regalas entonces unos minutos, una visualización guiada y regresamos para ya cerrar. Perfecto, claro que sí. Súper. Estamos aquí para poder regalarnos un espacio que sea solamente para nosotros. Ese espacio al que podemos ir una y otra vez, cada vez que lo necesitemos. Para poder empezar, busca un espacio donde nadie te moleste, un espacio que sientas seguro, un espacio donde realmente te puedas relajar. Una vez que estés ahí, vamos a respirar profundamente 3 veces hasta sentir que estamos profundamente relajados. Y si te ayuda, vamos también a empezar a girar la cabeza. Aspira y voltea tu cabeza hacia el lado derecho girándolo y vamos a expirar, sacando todo el aire, sacando todo lo que nos sirve, miedos, cansancio, tristeza. Volvemos a aspirar luz, alegría. Nos relajamos profundamente con completa confianza y sacamos el aire volteando, girando y sacando todo lo que no queremos que esté ahí. La tercera vez, respiramos y sacamos el aire. Desde ahí soltamos el cuerpo y sentimos cómo se va relajando desde la cabeza hasta los pies. Te pido que no enfoques en tu diálogo interno, sino simplemente en imágenes y en sentir. Respiramos. Te pido que pienses en 3 cosas por las que tengamos que dar gracias, que a veces no nos damos cuenta. Gracias por el alimento. Gracias. ¿Por qué tienes que dar gracias? Ahora desde ahí, respiramos y volvemos a llenar de luz dentro de nosotros. Tenemos que construir este hogar emocional al que yo tenga la confianza de ir. Que yo sepa que si lo necesito, ahí está. Vamos a construirlo todos los días para hacer un hogar mucho más alegre y mucho más amoroso. Te pido que pongas tu mano en el corazón y que sientes cómo late. Frota este corazón, que sienta toda tu alegría y todo tu amor por ti. Ahí estás. Estás tú protegiéndolo. Desde este lugar más amoroso, vamos a buscar, para empezar, mejores relaciones. Lo primero que vamos a hacer es parar el daño. Y te pido que no dejes que nadie que te critique o que te lastime esté cerca de tu vida. Porque una persona que te critica o te lastima, normalmente no los dejamos de querer a ellos, nos dejamos de querer nosotros. Y no necesitamos eso. Te pido que si no te gustas cómo te ves en el espejo de sus ojos, te quites. Porque no son personas que te van a ayudar a construirte. Vamos a visualizar personas alegres, personas felices, que son capaces de ver en ti lo mejor, que te pueden ayudar a construirte, que siempre tienen una buena palabra. Esas son las personas que tenemos que buscar. Cuando tú te gustes cómo te ves en ese espejo, y seguramente esa persona
en la que tú te gustas seguramente es una persona sana, emocional y mentalmente. Es una persona feliz y es una persona que te va a nutrir y con la cual puedes compartir momentos, viajes, experiencias. Y también desde ahí puedes construir como quieres una pareja. Nuestras parejas las elegimos basadas en nuestra enfermedad o nuestra salud. Por eso es tan importante que empecemos a trabajar con nosotros, que te gustes, que te ames y que busques una persona que sea tu igual. ¿Cómo la quieres? ¿Deportista? ¿Amorosa? ¿Amoroso? ¿Alegre? Y con ella o con él vas a construir espacios seguros. Espacios que no nos lleven al miedo, espacios que no nos lleven al peligro, espacios seguros y amorosos para nosotros. ¿Cómo son estas personas? Respira y desde ahí las vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la emoción con la que yo quiero vivir? Visualízate alegre, feliz, amoroso. ¿Cómo te ves en 2, en 3 años? ¿Feliz? ¿Qué tienes que hacer para estar en esa emoción? Parar, descansar, visualizar. Observa qué tienes que hacer para mantener un bienestar interno. Visualízate, respira, siente, exhala. Te sientes feliz, alegre y agradecido. Desde ahí nos vamos a relacionar con los demás, con la vida, dejando de querer controlar lo de afuera, para empezar a tomar el control dentro. ¿Cómo me veo a nivel físico? ¿Cómo te gustaría estar? Ahora ve, ¿qué sería lo que te impide llegar a estar como te gustaría estar? Quizá nuestra falta de disciplina, nuestra falta de voluntad, poco amor por nosotros. ¿Cómo puedo trabajar? ¿Y qué necesito trabajar para poder verme como me gustaría verme? Respira. Piensa en esas 3 cosas que tenemos que trabajar y suelta. Y ahora visualízate con el resultado que tú estás buscando. Y ahora siéntete como si estuvieras así. ¿Con qué confianza te sentirías? ¿Con qué confianza bailarías, te verías en un espejo? Recuerda que al único que le tienes que gustar es a ti. ¿Cómo te peinarías? ¿Cómo te vestirías? ¿Qué perfume usarías? El mejor perfume de la vida es el amor. Perfúmate de ese amor hacia ti mismo. Siéntete, limpia adentro, limpia afuera. Y que cuando pases, despidas ese aroma de confianza y de amor hacia ti. Visualízate gustándote. Y ahora, respiramos, soltamos, sabiendo que tenemos mejores relaciones que nos construyen una emoción más sana para mi vida que puedo construir, encaminado hacia un cuerpo que me gusta, hacia un físico. Y la última sería
¿Cómo te ves económicamente en 2, en 5 años? Respira. Primer paso, parar. Parar las deudas. Hacerme responsable de mi economía. Y piensa qué obstáculos podrían impedir que tú llegues ahí. Miedo, ego, no capacitarme, no educarme. Ahora piensa cuáles son las cosas más importantes que vas a hacer para estar ahí. Primero, educarte, visualizar, saber dónde quieres estar. Y sobre todo, trabajar en esta visualización. Enfócate en el resultado. Visualiza que ya lo tienes. Respira y sientes alegría del que ya lo logró, del que se conquista a sí mismo, del que deja de vivir para afuera, del que deja de esperar nada de fuera y se empieza a dar dentro, del que conquista su alegría y el que conquista su diálogo interior para que sea su mejor amigo de aquí en adelante. Respira. Expira. Hagamos conciencia de que el mejor momento es ahora. Y de que hagas la mejor marca para tu vida. Es la que más vas a enseñar. Es de la que más orgulloso vas a estar. Llena de ese perfume de amor por ti a la vida. Baila y observa cómo te ve la gente con aprecio, con respeto y cómo tú te sientes orgulloso de a quien has construido. Vamos a hacer un compromiso de tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Y hoy recordemos que la conexión con nosotros es la nueva moneda. La felicidad es la nueva riqueza y la paz interior es el nuevo éxito. Te deseo toda la felicidad que seas capaz de crear para ti, toda la fortaleza y toda la paz que puedas construir. Y que este año sea el primer año lleno de bendiciones. Y que este año sea el primero en el que vas a caminar hacia un lugar que te mereces, hacia un lugar lleno de luz, que te va a iluminar este corazón que palpita y este corazón que tiene toda la fuerza para ir hacia donde tú quieres. Muchas bendiciones. Buenísimo, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Tengo 2 preguntas más para cerrar. Primero, ¿qué pasa, Lourdes, cuando alguien me pregunta, es que siento que ya es muy tarde para soñar? Mira, yo creo que nunca es tarde para soñar. Hay una persona que yo leí su historia y a esta persona se enfermó del corazón, ¿no? Ya era una persona de cerca de 80 años, yo creo. Y esta persona no le daban un corazón, un trasplante, ¿no? Porque decían que ya era grande.
Y cuando conocieron su historia, decidieron los médicos darle el trasplante porque dijeron, ¿sabe por qué? Porque usted todavía tiene muchos sueños y tiene todavía muchas cosas que hacer en esta vida. Entonces, una persona que sueña es una persona que está viva y no importa qué edad tenga. ¿Me entiendes? No importa, tenemos grandes empresarios que empezaron su carrera a los 65 años, a los 70. De hecho, hoy en día, con todo el tema de la longevidad, 60 años a veces no tienes muchos años, ¿no? Tú vas a Europa, es otra de las falsas creencias que tenemos. Tú vas a Europa y ves a las personas de 50 años aprendiendo a patinar, ¿ok? Y que no les da miedo caerse, porque entonces los enseñan a caer y pueden empezar a patinar. Entonces, mientras no tengas estos miedos, mientras tú estás dispuesto a vivir y estás dispuesto en cualquier momento de tu vida, puedes empezar a soñar y darte un proceso de lo que te quede de vida, de vivirlo de una forma diferente, ¿no? Y vas a sorprenderte con los resultados que tú puedas tener. De hecho, había 2 personas y estaban preguntándose entre ellas si creían en Dios. Y le dice, ¿y tú crees en Dios? Y le dice, yo no. Y le dice, ¿tú? Y le dice, yo sí. Dice, ¿por qué crees en Dios? Y le dijo, es muy fácil, porque si yo creo en Él y llego al final de mi vida y me doy cuenta que no existió, no pasó nada. Uh-huh. Pero si yo no creo en Él y al final de mi vida me doy cuenta que sí existió, me habré perdido de una gran oportunidad de vivir con fe y de vivir otro tipo de procesos y de vivir con Dios en mi corazón. Y le dijo, y se quedó pensando el otro monje y se dio cuenta que tenía razón, ¿no? Y cuando yo escuché esta historia me di cuenta que no sabía en su momento si soñar era verdad o no, pero yo no quería perderme de esta gran oportunidad. Así que pues empecé a soñar y gracias a Dios he pasado 35 años teniendo herramientas muy importantes para poder salir adelante, fortalecerme día a día con estos pasos que te dije, ¿no? Con estos pasos que son muy importantes y que te van a ayudar a fortalecer, y este fortalecimiento viene desde adentro hacia afuera y que te van a ayudar a muchas soluciones. Entonces, la verdad es que sí te cambia la vida soñar, sí te transforma y sí te hace desarrollar esta parte creativa y de esta parte del corazón que de otra forma te perderías una gran oportunidad de vivir la vida con mucho más confianza, mucho más conectado y con una realidad que tú trabajas que realmente te está gustando. Así que bueno, esta es, Pablo, mi experiencia y esto es también lo que he estudiado porque no me quería quedar solamente con mi experiencia. También quería trabajar una parte científica que respaldara la experiencia que a mí me ha tocado vivir. Buenísimo. Lourdes, una última pregunta. ¿En la vida te encuentras o te construyes? También es muy buena pregunta, porque sabes que cuando estaba yo joven veía compañeros que decían, me voy a la playa a encontrarme, y la mayoría de la gente creen que se van a encontrar. Y en realidad con lo único que te encuentras es con tus historias, con lo único que te encuentras es con tu información, con la información que aprendiste. En la vida te construyes, ¿ok? Ahí me di cuenta que tenía un gran reto a construir, que era mi propia vida. Y en la vida, si tú no te trabajas, puede ser tu obstáculo más grande. O puede ser el héroe de tu vida que le dé sentido y propósito a esta vida, que es este pensamiento que te digo que he aprendido y que tiene un propósito, que es la parte que te hace, que te marca una diferencia contra el pensamiento que yo aprendí de chica. Conectas con otras cosas, conectas con una serotonina que es la que te ayuda a conectar con proyectos a largo plazo y a un bienestar emocional que te ayuda definitivamente a ser una persona que la pasa mucho mejor en esta vida. Amigos, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo lo disfruté. Recuerden, el sueño siempre va a ser el primer paso. Si quiero cambiar mi negocio, mejorar mi relación, transformar mi físico, el primer paso siempre va a ser preguntarme por qué lo quiero hacer. La pregunta errónea de cómo lo voy a hacer no me genera inspiración y no me genera fuerza. El cómo se pregunta después de que sé por qué lo voy a hacer. Y recuerden que nuestra misión aquí en el Foro de Crecimiento es llevar el desarrollo personal y el crecimiento personal a la mayor cantidad de hogares de habla hispana, pero también tenemos un propósito y es que no solamente se quede en información, sino aterrizarlo en práctica. Lo que transforma tu vida es que pongas en práctica
estos conceptos. Entonces, estamos lanzando una nueva dinámica donde al final de cada episodio aquí del Foro de Crecimiento queremos darte una acción a tomar. A veces 5 acciones puede ser complejo, pero todos, sin excepción, podemos, terminando cada episodio, poner una cosa en práctica. Nuestra misión es que todos crezcamos y para ello hay que empezar a ejecutar. Entonces, el reto de este episodio va a ser empezar a crear todos un sueñógrafo, una cartelera de sueños donde pongamos las razones que nos muevan a tomar acción. Ahí vas a pegar en una cartulina tu familia, lo que te mueva el día de hoy, el cuerpo que quieres, la familia que quieres, el coche que quieres, la mentalidad que quieres o cualquier meta o sueño que creas que te va a mover a tomar acción. Recuerda, nuestra misión es ponerlo en práctica, no solamente aprenderlo, y para ello, a partir de ahora, al final de cada episodio vamos a dar una tarea muy práctica y muy sencilla a realizar en 24 a 48 horas. Compártenos en los comentarios si lo hiciste y sobre todo el efecto que crees que va a tener en tu vida el empezar a aplicar estas pequeñas tareas, una sola al menos, después de cada episodio. Muchísimas gracias y nos vemos como siempre cada lunes 7 de la mañana. Hasta la próxima.